En una era marcada por la majestuosidad de castillos y el misterio de antiguas leyendas, dentro de un reino cuyas historias habían sido olvidadas por el cursor del tiempo, vivía una princesa de incomparable hermosura llamada Liamna. Se decía que su belleza era tal que las estrellas en el cielo palidecían en su presencia. Liamna, la princesa del reino de Valoria, había crecido entre los muros de un castillo tan hermoso como restrictivo. Desde su infancia, las altas torres y los lujosos pasillos habían sido su hogar, un mundo lleno de esplendor y riqueza sin fin. Pero a medida que crecía, el brillo del oro y el fulgor de las joyas comenzaron a palidecer ante el deseo de libertad que ardía en su corazón. La princesa anhelaba explorar, conocer mundos más allá de los límites que la nobleza imponía, sentir el viento libre en su rostro y descubrir secretos que los libros de historia no podían enseñarle. Liamna sentía que cada día dentro del castillo era una eternidad de obligaciones y etiquetas. Las lecciones de protocolo, los banquetes sin fin y las conversaciones superficiales con cortesanos la dejaban anhelando algo más, algo verdadero. La rigidez de su vida se convertía en una prisión dolorosa, donde cada paso estaba medido y cada palabra calculada. La vida en la corte, con sus intrigas y sus máscaras de cortesía, le parecía cada vez más farsa, un juego de espejismo que distorsionaban la autenticidad de la existencia. La princesa comenzó a buscar consuelo en los jardines del castillo en los pocos momentos en que podía escapar de la mirada vigilante de sus tutores y guardianes. En esos oasis de naturaleza, Liamna encontraba un respiro, una pizca de libertad que tanto deseaba. Pero incluso esos momentos eran efímeros, y el llamado de lo desconocido de las tierras que se extendían más allá de los muros de Valoria se hacía cada vez más fuerte. Fue uno de esos días, cuando el crepúsculo pintaba el cielo de tonos violetas y dorados, que Liamna tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Vestida con ropas simples para no llamar la atención y con solo una pequeña daga como protección, escapó del castillo bajo el manto de la noche. Su corazón latía con fuerza, no solo por temor a ser descubierta, sino también por la emoción de la aventura que iniciaba. Liamna no buscaba un destino específico, anhelaba la libertad en su forma más pura, experimentar la vida lejos de las expectativas y restricciones de su linaje. Aquella decisión la llevó al corazón del bosque encantado, un lugar lleno de misterios y bellezas naturales, donde el canto de los pájaros y el susurro de los árboles le hablaban de un mundo que siempre había querido conocer. Pero también era el lugar que servía de refugio a Rowan, un forajido que era muy temido y buscado por la justicia por muchos delitos. Pero esta vida de forajido lo había obligado a cargar con un gran peso: la soledad. La soledad era un constante, ya que su condición lo obligaba a mantenerse escondido de todos. La noche estaba adornada con un manto de estrellas, como si presagiara el inicio de una leyenda. Liamna, por la emoción y el miedo a lo desconocido, había tomado el sendero menos transitado del bosque, guiada solo por la luz de la luna y el deseo de descubrir un mundo más allá de su dorada prisión. Mientras avanzaba, la densidad del bosque se tornaba más profunda. Era una tierra de magia y misterio, donde cada sombra y cada sonido parecían cobrar vida propia. Rowan se encontraba en el bosque por razones muy diferentes. Estaba en medio de una de sus misiones. Había oído rumores de un convoy de ricos mercaderes que pasarían cerca de allí, y planeaba aliviarlos de algunas de sus riquezas. Era una noche como cualquier otra para él. Liamna estaba persiguiendo el sonido de un arroyo cercano. Emergió de entre los árboles y se encontró con la figura de Rowan, que se había detenido en su tarea, alertado por el sonido de pasos. La sorpresa fue mutua, y por un momento ambos se quedaron inmóviles, evaluándose en el silencio de la noche.
Liangna vio primero la silueta de un hombre cuya postura denotaba fuerza y alerta. Con la mano cerca de la empuñadura de su espada, por un instante el miedo rozó su corazón, pero algo en su mirada, una chispa de curiosidad y sorpresa, la tranquilizó. Rowan, por otro lado, se encontró observando a una joven de belleza impresionante, cuyos ojos reflejaban el cielo nocturno y cuya presencia parecía desafiar la oscuridad del bosque. Vestía sencillamente, pero había algo en su porte, una gracia innata que delataba su origen noble. Aunque en un principio sospechó de una trampa o un engaño, el primer intercambio de palabras fue cauteloso. Liangna, movida por una mezcla de valentía y temeridad, preguntó a Rowan qué hacía un hombre solo en el corazón del bosque a esas horas. Y Rowan le respondió con una pregunta igualmente evasiva, maravillado de encontrar a alguien tan claramente ajeno a su mundo en ese lugar. A medida que hablaban, el recelo inicial dio paso a una conexión inesperada, un reconocimiento mutuo de dos almas que contra todo pronóstico habían encontrado un reflejo de sus propios anhelos de libertad y aventura en el otro. Esa noche, bajo el testigo silencioso de la luna y las estrellas, Liangna y Rowan compartieron historias, sueños y risas, olvidando por unas horas las vidas de las que habían escapado. Fue un encuentro marcado por la honestidad y la vulnerabilidad, donde el título de princesa y el de forajido perdieron su importancia, dejando simplemente a dos seres humanos descubriendo la belleza de una conexión genuina. La conexión entre ellos fue inmediata, una llamada que ni el destino más cruel podría extinguir. Rowan, encantado por la autenticidad y pasión de Liangna, le confesó quién era en realidad y empezó a replantearse la vida que había elegido. El amor que brotaba en su corazón lo transformaba, disipando las sombras de su pasado y dibujando un sendero hacia la redención. Liangna veía a Rowan, no al bandido temido por muchos, sino al hombre de valor y nobleza que se ocultaba tras la máscara de rebelde. Con cada encuentro secreto, su amor florecía, desafiando normas, expectativas y deberes. Rowan había tomado una decisión que desafiaba toda lógica para un forajido: enfrentarse a su posible destrucción por amor. Con el alba rompiendo el cielo, se dirigió al castillo, un lugar que representaba todo contra lo que había luchado, pero también el hogar de la mujer que amaba. La corte estaba en un alboroto cuando la noticia de su llegada se esparció como fuego salvaje. Un forajido, conocido por sus desafíos a la autoridad y sus robos a los ricos, parado en la puerta del castillo pidiendo audiencia con el rey. Rowan fue escoltado ante el monarca con las manos atadas, no como un gesto de sumisión, sino como una muestra de su resolución de enfrentar su destino, cualquiera que éste fuera. El rey, un hombre que había gobernado su reino con una mezcla de justicia y firmeza, recibió a Rowan en el gran salón, un lugar donde las decisiones que habían moldeado el destino del reino se habían tomado a lo largo de los años. Rodeado por sus consejeros y su guardia personal, el rey miraba a Rowan y su mirada penetrante buscaba descifrar las intenciones del forajido. Rowan, con la dignidad intacta, a pesar de su vulnerable posición, habló con una voz firme y clara. No ofreció excusas por sus acciones pasadas, sino que explicó su amor por Liangna y cómo ese amor lo había transformado. Afirmó su deseo de dejar atrás su vida de forajido, no por miedo a la retribución, sino por el amor de una mujer que veía el mundo no como estaba, sino como podría ser. Ofreció su espada y su vida al servicio del reino, si éste le permitía estar con Liangna. El rey, cuya vida había estado igualmente marcada por decisiones difíciles, vio en Rowan no solo a un hombre cambiado por el amor, sino también una oportunidad para demostrar la fuerza del perdón y la redención. Recordando sus propios días de juventud, cuando la pasión ardía con fuerza y los ideales parecían inquebrantables,
el rey tomó una decisión que sorprendió a todos. Propuso a Rowan un desafío: demostrar su valentía y su cambio no solo con palabras, sino con acciones. Le encomendó una serie de tareas que pondrían a prueba su lealtad, su coraje y su integridad. Desde proteger las tierras del reino contra bandidos y amenazas, hasta ayudar en la reconstrucción de aldeas devastadas por desastres naturales y la pobreza. Si Rowan podía demostrar que su transformación era genuina, no solo ganaría el perdón real, sino también la mano de Lyanna. Lyanna, al enterarse del desafío de su padre y del valor de Rowan, sintió una mezcla de orgullo y temor. Sabía que Rowan enfrentaría peligros reales, tanto de enemigos externos como de aquellos dentro del propio reino que veían su ascenso como desdén. Sin embargo, su amor y su fe en Rowan la llenaban de esperanza. Juntos se enfrentaron cada desafío que se les presentó, demostrando no solo su amor el uno al otro, sino también su compromiso con un futuro mejor para el reino. Con cada tarea completada, Rowan no solo ganaba el respeto de aquellos que lo habían dudado, sino también tejía la leyenda de un hombre que había cambiado su destino por amor. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.